Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Estamos comenzando la segunda parte de nuestra emisión de hoy de Noticias en Flash. Está con nosotros Edgar Azcuaga Cabrera, que es el secretario general de la FETOT, la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños. Vamos a platicar con él sobre cosas relacionadas al trabajo, al empleo, a los obreros y todo esto. Bienvenido, Edgar Azcuaga, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación que nos haces para estar con el público del estado de Tabasco y del sureste de México. Es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes en la XBT, radiodifusora a la cual le debemos toda la comunicación social, cultural, laboral que hay para los trabajadores en el estado de Tabasco. Es un compromiso que tenemos nosotros con el gremio, con las organizaciones y tratar de mantener la paz social, la tranquilidad laboral que hay en el estado de Tabasco. Ustedes ayudan a eso y ahorita nos va a explicar de qué manera. Antes me decían, antes de entrar al aire, que la CROM está por ajustar 100 años. Así es, la CROM nace de la Casa del Obrero 18, Mundial. ¿no? El próximo año, en el 2018, vamos a cumplir 100 años la Confederación Regional Obrera Mexicana. Hacemos un congreso nacional, este año es el día 12, 13 y 14 de mayo, y el próximo año también en el mes de mayo. Siempre invitamos al presidente de la República, al secretario de Trabajo y Previsión Social, a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, a todo lo que es la rama laboral prácticamente. Sí. Es, de hecho, la CROM el organismo más añejo, ¿no?, en el país. Así es, efectivamente, sí, de ahí nacen todas las demás centrales obreras. Posteriormente, el 24 de febrero de 1936, nace la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que acaba de cumplir 81 años. Posteriormente, en la época de Luis Echeverría Álvarez, en los años 70, nace la CROC, Confederación Regional Obrera Campesina, y de ahí todas las demás centrales obreras. Nosotros formamos, integramos, constituimos una organización laboral que se llama Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños desde 1988. Estamos legalmente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la República. Somos, hasta el día de hoy, la segunda federación regional tabasqueña con registro federal. Sí. La otra es la Unión de Camiones de Volteo que preside el compañero Gabriel Astra Pedrero y nosotros en la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños. Don Edgar, ¿es esta la situación más difícil para el empleo, para los trabajadores? Todos tenemos derecho al trabajo. ¿Es esta la situación más complicada que se enfrenta? Bueno, el trabajo es un derecho, el trabajo es un deber constitucional. Debe garantizársele al trabajador o a la trabajadora la seguridad, la estabilidad en su empleo, su antigüedad, su categoría, su salario, respetarle prácticamente todos sus derechos constitucionales, su derecho humano prácticamente. El hecho de que yo sea trabajador o trabajadora no le da derecho al patrón para que me insulte, me maltrate, me injurie, me golpee, me difame, me calumnie. Al contrario, soy un colaborador, soy una colaboradora prácticamente del patrón de la empresa o del establecimiento, sujeto a las órdenes que me dé el patrón o el representante del patrón. Puede ser el gerente, el director, el administrador, la persona que ejerce funciones de dirección y de mando en cualquier establecimiento. Estoy trabajando, estoy laborando porque necesito ganar un salario, porque necesito la seguridad social para mí, para mi esposa, para mis hijos. Ese es el trabajador, la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Tengo que reunir las características esas para que yo me considere trabajador o trabajadora. Y el patrón puede ser persona física o persona moral. ¿Cómo se inicia la relación de trabajo? Desde el momento en que yo empiezo o inicio a prestar mis servicios. Puede contratarme por escrito, puede contratarme verbalmente. Hay las dos opciones prácticamente, pero si no es por escrito, la responsabilidad recae en el patrón, en la empresa, porque ahí le queda la carga de la prueba en el supuesto caso que hubiera algún conflicto, que no debe haber. Las relaciones obrero-patronales deben de llevarse en buena armonía, en buena relación, para que pueda haber productividad, eficiencia y calidad en el trabajo diario. Hablaba, sin embargo, usted de, a lo mejor se sobaja a alguien. ¿Se da todavía esta situación? Se da. Desgraciadamente todavía tenemos gerentes, directores, administradores y hasta jefes de recursos humanos, que yo le digo inhumanos, cuando no tratan legalmente, no tratan humanamente a una trabajadora. El año pasado tuvimos 16 casos que conocimos nosotros de trabajadoras que son despedidas injustificadamente porque están en estado de gravidez. Este año ya llevamos 6 y lo hemos hecho públicamente para que a la empresa o al gerente pues
pues se le llame la atención. No se trata aquí de señalar a nadie con índice, claro, sino de que son casos que se presentan. Tenemos casos de empresas o patrones que se quedan con la propina del trabajador, en el caso del compañero gastronómico, ¿sí? Y muchos casos en donde sí hay el estrés laboral, prácticamente el acoso laboral, eso está estrictamente prohibido. El patrón debe respetar al trabajador independientemente de su condición social, política, económica, cultural, doctrina religiosa, preferencias sexuales, discapacidad, color, raza, todo. Soy trabajador, soy trabajadora, merezco que me respeten mis derechos. Hablaba del acoso laboral. ¿Cuáles son las características de este fenómeno para que lo identifiquemos todos, todos los que somos trabajadores? Cuando algún patrón, cuando alguna empresa o algún representante del patrón, que son los que más cometen esta falta, tratan de el estrés laboral o fastidiar al trabajador, le cambian de turno, le cambian el día de descanso, le quiebran el turno de trabajo, 4 horas en la mañana, 4 horas por la noche, lo hacen trabajar tiempo extraordinario, no se los pagan, lo citan para determinado horario, le dicen que le cambiaron ya a su turno, lo pasan a un trabajo que saben que no es del agrado del trabajador, ¿sí? Le bajan la categoría en cuanto al puesto, me pueden bajar de categoría, no importa, yo trabajo donde me manden, pero no me bajen mi salario. Reducirlo, quitarle el salario al trabajador, se califica como un despido injustificado. Ahora, don Edgar, pero ¿y si es necesidad de la empresa hacer este quiebre? O sea, ¿hasta dónde se permite y dónde se empieza a configurar el acoso laboral? El trabajador tiene que tener la paciencia y la calma para decir que el patrón me requiere, en caso de siniestro, en caso de riesgo o para alguna jornada extraordinaria en donde tengo que ir a colaborar. Sí, no porque yo sea trabajador de un departamento o de una área, no voy a ir a hacer otro tipo de actividades si estoy dentro de mi jornada de trabajo. Pero cuando se trata de menospreciar, cuando se trata de denigrar o poner en índice al trabajador, el mismo trabajador lo resiente eso moralmente, porque lo exhiben ante la sociedad, lo exhiben ante la familia, lo exhiben al mismo trabajador. Yo estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde, y ahora de repente me dicen, ahora es lo contrario, ahora vas a trabajar en tal turno para que no vayas a la escuela, te voy a llevar a un punto donde vas a tener que renunciar, vas a tener que pedir un permiso o de plano te vas a ir del trabajo. Eso se califica ya como un despido injustificado. El artículo 51 da 10 fracciones en donde la trabajadora o el trabajador, cuando sufre ese tipo de acoso laboral, él puede dar por rescindido su contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, por causas imputables al patrón o a la empresa o al dueño del establecimiento. Hay un término de 30 días. Si yo lo dejo transcurrir, pasar 30 días, prescribe la acción del trabajador al patrón. Don Edgar, aquí tienen mucho que ver para cuidar esta relación de trabajadores y patrones, las juntas de conciliación y arbitraje, la junta local. Se ha señalado estos organismos desde hace mucho tiempo como entes en los que la corrupción ha permeado un grado inimaginable. Usted se habrá enfrentado a esto, me imagino, en todos estos años de experiencia. Diariamente. Y tenemos que combatirlo y tenemos que buscar que las juntas de conciliación y arbitraje, constituidas desde el 18 de agosto de 1931, cumplan prácticamente como un tribunal. Por eso le llaman por eso le llaman junta. Un trabajador, un obrero, o sea que representa a los trabajadores, un patrón representante de la empresa y uno del gobierno. ¿Son confiables las juntas en este momento? Son confiables las juntas, nada más que tenemos que exigirles, tenemos que pedirles que cumplan prácticamente con sus objetivos para los cuales están creadas. Los puestos en las juntas de conciliación y arbitraje de los integrantes, el pleno le llaman, ¿sí? Tienen nombramiento por 6 años, pero pueden ser cambiados en caso de que cometan alguna falta o que ellos renuncien. Los representantes obreros los nombramos los trabajadores. Los representantes patronales los nombra la Cámara Patronal. Ahorita los representantes obreros y patronales pues están con la disyuntiva de que van a cambiar prácticamente, van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y van a pasar a ser juzgados laborales. Hasta ahorita se llaman laudos porque lo dictan las 3 partes. Una vez que ya pase a los juzgados ya laborales, se van a llevar sentencias. ¿Y esto beneficia o perjudica a los trabajadores? ¿Cómo lo ven ustedes? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la República, que preside el licenciado Alfonso Navarrete Prida y por iniciativa del presidente Peña Nieto, propusieron esa iniciativa de ley al Congreso de la Unión y se aprobó.
ahorita ya está aprobado prácticamente, no hay fecha todavía para que empiecen a operar ya o que desaparezcan la Junta. Ahora sí que no hay presupuesto, Sí, ni las oficinas necesarias. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje opera con una gran carga de trabajo, con muy poco personal, muy mal pagado, y ahí es donde se requiere trabajar. Se piensa que se va a trabajar más en la mediación, en la conciliación, antes de entrar a un juicio, antes de entrar a unas audiencias, ya que es el arbitraje. El artículo 876 va a tratar de agotarse por todas las instancias necesarias para que trabajador y patrón, o sindicato y empresa, logren un acuerdo conciliatorio, un acuerdo que le permita continuar trabajando con seguridad, con estabilidad, con confianza, con responsabilidad laboral. Si yo trabajo en una empresa y soy un trabajador productivo, eficiente, responsable, honesto, capaz, pues el patrón no va a querer que yo me vaya. Me va a pagar un salario más justo, más remunerativo, un salario de acuerdo a lo que yo esté trabajando. Hay diferentes tipos de salario. Hay salario base, hay salario por horas efectivas de trabajo, ya en Tabasco, hay salario integrado, hay salario por comisión al porcentaje, por un tanto, y hay salario mínimo que es el de 80 pesos 4 centavos. De eso vamos a hablar también, porque estaba en 73 y con el cambio que se dio a las unidades estas, las famosas UMAS, pues subió 7 pesos, pero ¿qué tanto alcanza eso en realidad? ¿Sirve para darle al trabajador lo que merece y lo que necesita? Lo platicamos después de la pausa, don Edgar. Con todo gusto. Regresamos enseguida. ¿Has pensado cómo te ves por dentro en el Centro de Diagnóstico Médico por Imagen